Hola, esta es la primera clase de dos. Primero vamos a ver la fisiología ósea y después vamos a ver la fisiopatología. Antes solíamos dar bastantes más patologías del sistema osteoarticular, pero ahora vamos a dar solo una, que es la osteoporosis, y específicamente vamos a ver la osteoporosis en el caso en donde hay un aumento excesivo de glucocorticoides, porque de esta forma lo podemos relacionar con la enfermedad de Cushing que vieron en la clase de endocrino. Bueno, como ustedes saben, el esqueleto está formado por tres tipos diferentes de tejido conectivo. El tejido conectivo denso, que es el que forma los ligamentos, los tendones y las aponeurosis. El tejido cartilaginoso, que es el tejido que forma parte de las articulaciones. Y el tejido óseo, que, como ya saben, es parte del hueso. El tejido óseo es un tejido superdinámico en donde permanentemente está ocurriendo un proceso que se llama remodelamiento, en donde hay destrucción del tejido óseo viejo y en simultáneo se deposita tejido óseo nuevo y sano. Entonces, ¿cuáles son las funciones principales de el esqueleto? Bueno, para empezar, funciona como soporte mecánico y de protección. ¿Por qué decimos esto? Porque gracias al esqueleto y a la inserción de los músculos en los huesos, el esqueleto se puede mantener de pie y uno puede caminar, o sea, se ejerce la locomoción, y además los huesos protegen órganos vitales como el cerebro, los pulmones y el corazón. Y como ustedes también saben, dentro de los huesos se encuentra la médula ósea roja, que es en donde se sintetizan todas las células de la sangre, o sea que también ocurre la hematopoiesis. Y una de las funciones más importantes, o sea, son todas súper importantes, pero la que es importante para esta clase es la de la homeostasis del metabolismo mineral del fósforo y del calcio. ¿Y por qué creemos que esto es importante? Porque estos iones cumplen funciones vitales. Por ejemplo, vamos para atrás, ahí está. Ahora, dentro de esas funciones vitales del calcio, pongan pausa y escriban cuáles son las funciones que creen vitales del calcio y cuáles son las funciones del fosfato. O sea, traten de recordar de fisiología para qué servían el calcio. Entonces, ahora se los leo como una momia. Bueno, por ejemplo, el calcio está implicado en la excitabilidad neuronal y muscular. O sea, cuando se aumentaba la concentración de calcio en el botón sináptico, eso hacía que se liberaran los neurotransmisores. O sea, está relacionado en la excitabilidad neuronal. El aumento de calcio en el citoplasma de las células musculares producía la contracción del músculo, tanto liso como de todos los tipos de músculos. Liso, cardíaco y esquelético. Bien. También actúa como segundo mensajero en las cascadas de señalización. También participa como cofactor en enzimas. Y lo que nos importa para esta clase es que el calcio forma parte de la estructura mineral del hueso en la conformación de la hidroxiapatita de calcio, que es lo que le da la rigidez al hueso. O sea que también es constituyente del tejido óseo. ¿Cuáles son las funciones del fósforo? Bueno, participa en procesos metabólicos, también funciona como buffer de la sangre, forma parte de numerosas proteínas que están fosforiladas o desfosforiladas. Acuérdense que la actividad de muchas enzimas depende de estar fosforilada o no. También es un componente estructural en lo que es el ADN y el ARN, y también, como el calcio, forma parte del tejido óseo, porque dijimos que era hidroxiapatita de calcio y ahí hay varios grupos fosfatos implicados. Y tanto el fosfato como el
el calcio están en equilibrio entre los fluidos extracelulares, el plasma, y este equilibrio está relacionado entre lo que se absorbe, lo que se elimina y lo que se deposita, ¿sí? Entonces, fíjense, por un lado tenemos, para el caso específico del calcio, uno debería ingerir alrededor de 1 gramo de calcio por día, y ese calcio que ingresa en la dieta es absorbido en el intestino. Esa absorción hace que ese calcio circule por el plasma, y esa circulación por el plasma va a ser filtrada por el riñón, en donde parte de esa filtración va a ser reabsorbida y parte va a ser eliminado por la orina, y también otra parte de ese calcio va a ser utilizado para la formación de hidroxiapatita de calcio. Bueno, y miremos los números. Fíjense que en la dieta ingresa alrededor de 1 gramo por día, y estos números me importan no porque quiero que sepan específicamente cuánto se absorbe, cuánto se utiliza para la formación o cuánto se reabsorbe, sino para que vean que por día se elimina un nivel muy grande de calcio, con lo cual si no tenemos una dieta rica en calcio, este balance entre lo que se ingiere, lo que se absorbe y lo que se elimina se puede ir corriendo para el lado de la eliminación, y en definitiva, cuando ocurren esas cosas, se recurre al calcio que está almacenado en el hueso, y eso traería un problema aparejado que se llama osteoporosis. El calcio que circula por el plasma se puede encontrar de 3 formas. Puede estar como calcio iónico, unido a aniones inorgánicos, y como también unido a las proteínas. Entonces, el balance del calcio es súper importante por todas esas funciones que tiene el calcio, y para poder regular la homeostasis de este ion hay 3 hormonas implicadas: la hormona paratiroidea, la vitamina D y la calcitonina. Bueno, entonces, una de las hormonas que intervienen en el metabolismo, en la regulación de las concentraciones de calcio en plasma, es la paratormona, que es una hormona secretada por las glándulas paratiroideas que se encuentran en el lado dorsal son 4 glandulitas que se encuentran en la cara dorsal de la tiroides. Y bueno, del gráfico ustedes pueden ver, tienen en el eje X concentración de calcio en plasma y en el eje Y secreción de PTH. Y fíjense que a medida que la concentración de calcio en el plasma disminuye, la secreción de PTH aumenta. Entonces, de esto lo que podemos deducir es que el estímulo principal para la secreción de PTH es una disminución en las concentraciones de calcio citoplasmático. Plasmático, no citoplasmático. Bien. Entonces, ese es el estímulo. Entonces, la función de la PTH, por lo tanto, va a ser la de recuperar esas concentraciones de calcio en plasma, ¿sí? Lo va a hacer de forma directa y de forma indirecta. O sea, la función de la paratormona es la de aumentar los niveles de calcio en el plasma. Entonces, de forma directa, ¿cómo lo va a hacer? Bueno, por ejemplo, en hueso va a aumentar la resorción ósea, la degradación de hueso. Va a sacar calcio de la matriz, esa sólida que tiene el hueso, de la hidroxiapatita. En el riñón lo que va a hacer es disminuir la excreción renal de calcio y aumentar la excreción de fosfato. En el caso del hueso, la PTH, ustedes podrían decir, bueno, lo más lógico es que la PTH tenga su acción en las células degradadoras de hueso, que ustedes esto lo saben de anatomía, igual ahora lo vamos a repasar un poquito, que estas células serían los osteoclastos, ¿no? Pero se ha descubierto que los osteoclastos no tienen receptor para paratormona, y los que sí tienen receptores para esta hormona son los osteoblastos.
Entonces los osteoblastos secretan factores parácrinos que lo que hacen es estimular al osteoclasto a que degrade la matriz ósea. Entonces, estos dos mecanismos de acción son de forma directa, resorbiendo hueso y aumentando la reabsorción de calcio a nivel renal. Y de forma indirecta, lo que hace es aumentar la absorción de calcio, pero no lo hace a través de ella, sino lo que hace es aumentar la síntesis de vitamina D, que es la vitamina D la encargada de estimular la absorción de calcio a nivel intestinal. Entonces, fíjense que lo que veníamos diciendo es la PTH actúa directamente degradando hueso, estimulando la resorción, y actúa directamente estimulando la reabsorción a nivel renal para que haya menor pérdida de calcio en la orina. La otra hormona implicada en la regulación de la concentración de calcio en el plasma es la vitamina D, que es una hormona esteroidea que se sintetiza en la piel y que también se puede ingerir de la dieta. Y para que sea activa tiene que tener 2 hidroxilaciones. Y bueno, vamos a ver estas hidroxilaciones. La primera hidroxilación se hace en el hígado, como se ve acá, a través de una enzima que se llama la 25-hidroxilasa. Y la segunda hidroxilación se hace en el riñón por la 1-hidroxilasa. Fíjense que en la piel los rayos UV lo que hacen es favorecer el paso de 7-dehidrocolesterol a colecalciferol, que es la vitamina D propiamente dicha. Y una vez que esta hormona tiene las 2 hidroxilaciones, una en hígado y otra en riñón, es cuando se convierte en el metabolito activo, que es la 1,25-dihidroxivitamina D. Entonces, lo que es importante de ver acá es que la PTH lo que hace es estimular a la 1-hidroxilasa, que es la enzima que estaba en riñón, que hacía la segunda hidroxilación, para hidroxilar a la 25-hidroxivitamina D3 a 1,25-dihidroxivitamina D3, que es la que es activa. Entonces, ¿cuáles son las funciones de esta hormona? Por un lado, estimula el remodelado óseo. Ojo acá, porque acá digo remodelado. El remodelado implica primero la degradación y después la construcción, ¿sí? O sea que en una primera instancia va a sacar calcio del hueso, pero después va a tratar de recuperar ese calcio del hueso. O sea que es recupera los niveles de calcio a través de esta parte de una forma como que saca el calcio de forma rápida, pero después va a tener que devolverlo al hueso, ¿sí? Entonces, por un lado, estimula el remodelado óseo. Por otro lado, lo que hace es estimular la absorción en intestino de calcio. Y por otro lado, también actúa aumentando la reabsorción de calcio en el riñón. O sea que esas 3 situaciones lo que hacen es aumentar el calcio en el plasma. Y a su vez, sabíamos de la filmina pasada que la PTH lo que hacía era estimular a esta enzima para tener mayor cantidad de vitamina D activa. Entonces, ¿cómo va a funcionar el calcio? El calcio va a funcionar como retroalimentador negativo de esta enzima, va a ser inhibitorio, y a su vez la forma activa también inhibe a la enzima y también inhibe a la PTH. Entonces, fíjense cómo se regula este mecanismo. Esta enzima pasa este compuesto a este otro compuesto de forma activa. Este compuesto de forma activa, en definitiva, lo que termina haciendo es que aumenten las concentraciones de calcio en el plasma. Una vez que las concentraciones de calcio en el plasma llegan a un valor normal, esa concentración de calcio va a funcionar como retroalimentador negativo de la enzima. Y a su vez, la misma hormona funciona como retroalimentadora negativa de la 1-hidroxilasa y de la PTH. Entonces, nosotros partíamos de esta
de esta filmina, en donde la PTH estimulaba la resorción y la reabsorción. Y la 1,25-hidroxi vitamina D3 hace lo mismo en los dos lugares. Y por otro lado, estimula la absorción de calcio a nivel intestinal. Y esto, a su vez, es mediado por la PTH, que, como les había comentado antes, de forma indirecta la PTH estimula la absorción de calcio a nivel intestinal porque estimula la síntesis de esta enzima, estimulando a la 1-hidroxilasa de riñón, que lo que hace es transformarla en el metabolito activo. ¿Fui clara? No sé si fui clara. Y por último está la calcitonina, que es una hormona secretada por las células parafoliculares de la tiroides. Su función fisiológica no está del todo aclarada, pero sí se cree que se secreta cuando las concentraciones de calcio están elevadas, por lo cual se podría esperar que lo que hace es disminuir las concentraciones de calcio, y está asociada, se encuentra un aumento de calcitonina en algunas neoplasias, o sea que hay veces que se utiliza como marcador tumoral. Fíjense que la calcitonina lo que hace es estimular la formación de hueso, o sea, cuando hay concentraciones elevadas de calcio en citoplasma, ese calcio se utiliza para formar hueso. Bueno, entonces hasta ahora vimos las funciones del calcio, del fósforo y cómo es la regulación de la homeostasis de estos iones y cómo las tres hormonas implicadas regulan estos niveles de concentración de estos iones, y ahora vamos a ver la fisiología ósea. Como ustedes saben de anatomía, hay dos tipos de tejido óseo que se pueden distinguir a simple vista en un hueso. Uno es el tejido óseo compacto, que es aproximadamente el 75% del esqueleto, que es más rígido, soporta la tensión y el peso, y además proporciona soporte y protección al resto del hueso que está dentro. Otro es el hueso esponjoso, que es el hueso en donde estas hormonas que mencioné ejercen su actividad, o sea que es el hueso que tiene mayor actividad metabólica, y también se puede llamar hueso trabecular. Vamos a ver una imagen de estos tipos de huesos. Fíjense, este es el hueso compacto, el que tiene mayor proporción en el esqueleto. Si ustedes miran, esto es un aumento de esto que se veía acá, o sea, del hueso compacto. Se ven láminas de tejido óseo mineralizado, concéntricas, en donde hay algunos espacios vacíos que se llaman lagunas. En esas lagunas están los osteocitos que se comunican entre ellos emitiendo prolongaciones citoplasmáticas, y en el centro de estas láminas concéntricas está el conducto de Havers, que es el que trae nutrición al hueso, y que por estas comunicaciones que hay entre los osteocitos y con el conducto de Havers llegan los nutrientes a los osteocitos. O sea que a esto se lo llama osteona, ¿sí? A esta forma de organización del tejido. Y como se ve en la parte interna del hueso, está el hueso trabecular o el hueso esponjoso, en donde acá no hay osteonas como se veía en el hueso cortical. Y la disposición de la matriz es más irregular, se disponen las láminas de matriz mineral de forma de una red irregular, que lo que hace es terminar formando estas columnas que se llaman trabéculas, y dentro de las trabéculas se encuentra la matriz, la médula ósea roja, o a veces, dependiendo del tipo de hueso, la médula ósea amarilla. Y en la médula ósea roja es en donde ocurre la hematopoiesis. ¿Sí? Acá dice que se forma como un panal de abejas, que sí, es cierto. Bueno, ¿cuál es la composición? Podemos dividirlo en la parte celular y en la parte de matriz extracelular.
Dentro de las células que componen este tejido hay varias, vamos a mencionar solamente dos, pero están los osteoblastos, los osteoclastos, les voy a mencionar algunas otras más, las células de revestimiento y las células osteoprogenitoras. Y dentro de la matriz extracelular están los constituyentes orgánicos y los inorgánicos. Dentro de los orgánicos está el colágeno tipo 1 y un montonazo de proteínas. Y dentro de los constituyentes inorgánicos está el calcio, el fósforo, que se juntan y forman los cristales de hidroxiapatita. Entonces, ¿qué sabemos de estas células? Los osteoblastos. Los osteoblastos se diferencian a partir de células osteoprogenitoras, que son células mesenquimáticas pluripotenciales. ¿Qué quiere decir esto? Que son células que, como dice ahí, son pluripotenciales, dan origen a un montonazo, a una gran cantidad de células, como por ejemplo el tejido adiposo, el tejido muscular. ¿Sí? Todos estos tipos de células derivan de una misma célula precursora, que es una célula mesenquimatosa pluripotencial, que no es lo mismo que totipotencial. ¿Sí? Totipotencial es una célula que da origen a todos los tipos de células. Estas no, estas solo dan a un sector de células, que son los osteoblastos, los adipocitos y los miocitos. Bien. Este tipo de células tienen la característica de que pueden sintetizar matriz orgánica y que luego de sintetizar esa matriz orgánica, que se llama osteoide, que es colágeno tipo 1 y proteínas, tiene la capacidad de poder depositar sobre este osteoide los cristales de hidroxiapatita y mineralizar así la superficie. Y cuando eso ocurre, ese osteoblasto que fue sintetizando matriz orgánica extracelular y luego la mineralizó, quedó anclado en esa matriz y ahora deja de llamarse osteoblasto y empieza a llamarse osteocito. Y estos osteocitos son células, como les mencionaba antes, que emiten proyecciones, prolongaciones de forma radial. Si las ves, capaz que se pueden decir como que son estrelladas, y se comunican con otros osteocitos, con los osteocitos vecinos, y mantienen esa comunicación, esa comunicación es parte de lo que se llama la salud del hueso, o sea que esa comunicación esté activa hace que los osteocitos estén vivos, y si los osteocitos están vivos habla de la calidad ósea. Y a su vez los osteoblastos y los osteocitos liberan mediadores al medio extracelular que lo que hacen es activar a osteoclastos. O sea que, en definitiva, estas células regulan la actividad de los osteoclastos. En resumen, son las células sintetizadoras de hueso, ¿sí? Hablando corto. Por otro lado están los osteoclastos, que estos no provienen de las células mesenquimatosas pluripotenciales, sino que provienen de una célula madre que da origen a los monocitos y a los macrófagos, ¿sí? Como dice acá, unidades formadoras de colonia de monocitos y granulocitos. Eso es lo que significan estas siglas. O sea que el osteoclasto es un primo hermano, o es un macrófago, básicamente tiene la capacidad de degradar. ¿Pero qué degrada acá? Degrada hueso. Son células que circulan por la sangre como monocitos y cuando llegan al hueso se unen varios precursores de macrófagos hasta que forman un macrófago activo. Entonces son células multinucleadas que pueden ir entre 5 y 10, pueden tener entre 5 y 10 núcleos, pero también pueden llegar a ser células muy grandes con hasta 50 núcleos. Y estas células llevan a cabo lo que se llama la resorción ósea, que es la degradación del hueso, que más adelante vamos a ver un poquito más cómo hacen esto, ¿sí? Lo que hacen, en forma de resumen, es liberar, se anclan, se sellan a la matriz ósea y liberan protones hacia ese espacio subosteoclástico y liberan enzimas y así degradan el mineral y la parte orgánica de la matriz extracelular. Bueno, en el hueso ocurren
dos procesos a lo largo de la vida. Uno es el modelado y el otro es el remodelado. El modelado ocurre en las etapas en las que hay crecimiento de hueso, o sea que durante la niñez y hasta aproximadamente, creo que los 25 años, 25, sí, más o menos 25, 30 años, en donde ocurre el pico máximo de hueso, de crecimiento óseo. El modelado es un proceso en donde no está acoplada la actividad del osteoblasto y del osteoclasto, ¿sí? O sea que eso quiere decir que predomina durante el modelado la actividad osteoblástica, o sea, predomina la síntesis de hueso versus la degradación de hueso. Mientras que el remodelado ocurre durante toda la vida, también se inicia en la niñez, pero este proceso está acoplado. Consiste en que todo el hueso que es remodelado tiene que ser reemplazado por hueso nuevo. Y para que ocurra el remodelado hay varias señales. Por ejemplo, una señal podría ser la muerte de un osteocito. Los osteocitos liberan hacia el medio circundante TGF-beta y eso es una señal de que están vivos. Si por alguna cuestión ese osteocito muere, deja de liberar ese TGF-beta y entonces esa disminución en la concentración de este metabolito es señal para que se activen los osteoclastos y degraden esa porción de hueso. ¿Por qué? Porque la muerte del osteocito significa que ese hueso no va a estar con su microarquitectura sana y va a perder la fortaleza necesaria, o sea, que los osteocitos estén vivos adentro del hueso es fundamental para la calidad ósea. Otra causa por la cual podría activarse el remodelado es frente al levantamiento del endostio. Eso puede ocurrir en una fractura, ¿sí? Eso lo que hace es reclutar rápidamente osteoclastos al sitio de la lesión y estos osteoclastos se van a activar y va a ocurrir este proceso de resorción. Y otra de las causas por las cuales se podría activar este fenómeno es el del remodelado, ¿no? Es por la acción de la PTH, que ya lo vimos antes, que estimula la resorción del hueso. Bueno, entonces, este proceso que dijimos de remodelado tiene varias etapas. Una es la etapa de activación, que es en donde se activan los osteoclastos y se reclutan hacia el sitio de lesión o donde hay que reparar ese hueso. Luego ocurre la resorción, esos osteoclastos activos degradan la matriz circulante, ¿sí? En el momento en el que terminan de degradar la matriz mineral y orgánica que estaba lesionada, ocurre el proceso de reversión, que empiezan a llegar los precursores osteoblásticos hacia el sitio reparado y estos osteoblastos van a empezar el fenómeno de formación de hueso, meramente dicho, en donde lo que van a hacer los osteoblastos es primero sintetizar la matriz orgánica, el osteoide, y luego van a mineralizar esta superficie y van a quedar anclados, siendo los nuevos osteocitos del lugar. Y una vez que se termina el proceso de mineralización, es que ocurre que la unidad que se había lesionado y que se degradó y se reparó, se concluyó. O sea, la unidad remodeladora del hueso finalizó. Y como ven acá, en las flechitas tienen los tiempos. El proceso de activación dura aproximadamente 3 semanas, mientras que la formación de hueso, meramente dicha, tarda aproximadamente 3 meses. ¿Sí? Es un proceso largo, por eso es difícil reparar heridas, reparar fracturas. Y acá lo que vamos a ver es cómo es la comunicación entre el osteoblasto y el osteoclasto. Fíjense, acá arriba tenemos a un osteoblasto y acá abajo tenemos a un precursor osteoclástico. Como habíamos dicho, el osteoblasto lo que hace es liberar señales para que este osteoclasto se active y degrade la matriz mineral y la matriz orgánica. Bueno, ¿cómo hace esto? ¿Por qué? ¿Cómo regula la comunicación, la actividad, el osteoblasto
con el osteoclasto, liberando moléculas, como por ejemplo el RANK ligando, que puede estar unido al osteoblasto o también ser soluble. Este RANK ligando se une a su receptor específico, el RANK, que lo que hace es activar a los precursores osteoclásticos para que se diferencien a un osteoclasto activo e inicien la degradación del hueso, la resorción ósea. Por otro lado, también libera estas moléculas que son el factor estimulante de colonias de monocitos, que se une a su receptor específico y hace lo mismo que el RANK, activa al precursor osteoclástico para que degrade hueso. Y también libera otro tipo de sustancia que se llama osteoprotegerina, que si ustedes se fijan de cómo está escrita la palabra, osteo viene de hueso, y protegerina viene como de proteger, o sea que para que se ayuden a recordar sería una molécula que protege al hueso del osteoclasto, que lo que hace es impedir la unión entre el RANK ligando y el RANK, o sea, hace un impedimento estérico, casi me sale histérico, y de esta forma no se une el RANK ligando con el RANK y entonces no se activa el precursor osteoclástico y por lo tanto no se activa el osteoclasto y no degrada hueso. Entonces, regulando la expresión entre estas tres moléculas es como el osteoblasto se comunica con el osteoblasto se comunica con el osteoclasto para resorber o no resorber hueso. Acá hay un ejemplo de cómo el osteoclasto se une al hueso a través de integrinas. Esto le permite sellarse al tejido y tiene bomba de protones que le permiten liberar protones hacia el espacio subendoclástico. Estos protones lo que van a hacer es favorecer la degradación del mineral, ¿sí? la solubilización del mineral, y libera una enzima que es característica de esta célula, que es la fosfatasa ácida tartrato resistente. Me había olvidado de decirles que el osteoblasto tiene como molécula característica, así como el osteoclasto tiene a la fosfatasa ácida tartrato resistente, el osteoblasto tiene a la fosfatasa alcalina, que lo habíamos mencionado en la clase de osteopatías, ¿sí? Que era una enzima que se encontraba en varios tejidos. Y fíjense que también esta célula libera el contenido de los lisosomas, enzimas lisosomales, para degradar la matriz orgánica, ¿sí? Entonces se sella y degrada todo lo que está contiguo a él. Y también acá se puede ver que tiene los receptores para el RANK, o sea, tiene el receptor de RANK al cual se le une el RANK ligando, y tiene el receptor para calcitonina. Y fíjense que no tiene receptor para PTH, ¿sí? ¿Por qué? Porque la PTH estimula al osteoblasto para que libere RANK ligando y de esta forma activar al osteoclasto, ¿sí? Era de forma indirecta que tenía su acción. Lo mismo con la vitamina D. Bueno, y para terminar, quedan dos filminas. Vamos a definir lo que es un estado pro-resortivo y un estado antirresortivo. Un estado pro-resortivo sería un estado metabólico del hueso en donde se favorece la resorción de hueso, la degradación de hueso. Y para esto tiene que haber un patrón de señales, que son las señales que liberan los osteoblastos, en donde va a haber mayor cantidad de RANK ligando que de osteoprotegerina. ¿Por qué? Porque el RANK ligando se unía al receptor, que es el RANK, y eso lo que producía era la activación de los osteoclastos. Entonces, siempre y cuando uno tenga mucha cantidad de RANK ligando y poca cantidad de osteoprotegerina, el medio circundante va a estar favoreciendo la activación de osteoclastos para que se activen y degraden el hueso. Entonces, un estado prorresortivo en donde se estimula la degradación de hueso es un estado en donde hay
alta cantidad de PTH y de vitamina D, porque eran hormonas que se liberaban frente a la disminución de la concentración de calcio. Bueno, en realidad la PTH, la vitamina D no, ¿sí? La vitamina D se sintetizaba en piel y bueno, y su actividad sí estaba mediada por la concentración de calcio. ¿Se acuerdan que vimos lo de la activación de la 1-hidroxilasa del riñón? Bien. Y también estas moléculas como los corticosteroides, las interleuquinas 1 y 6 y el TNF-alfa van a ser moléculas que estimulen un estado pro-resortivo. Mientras que un estado antirresortivo es un estado en donde la actividad osteoclástica está disminuida, o sea que no hay degradación de hueso, no hay resorción ósea, y para que ocurra esta situación, fíjense que tiene que haber mucha cantidad de osteoprotegerina, porque la osteoprotegerina impide que el RANK ligando se una al RANK y que se active el osteoclasto. Entonces, las moléculas que se asocian a estados antirresortivos son los estrógenos, la calcitonina y el TGF-beta, que se acuerdan que también los liberaban los osteocitos. Bueno, espero haber sido clara. Cualquier cosa pueden preguntar en el foro las cosas en las que no me haya podido explicar. ¡Chaucito! Hola, esta es la primera clase de la semana de... No.